Muy buenos días, Ok. profesor. Ricardo, muy Dios le buenos bendiga. días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Amén. Excelente. La paz y la gracia de Cristo sea sobre su vida, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Ok. Ahora voy a compartir. Ok. ¿Pueden ver ustedes la pantalla que dice la palabra crece discípulo? Sí, Excelente. Entonces, vamos adelante. Y la política en una sola palabra al respecto. Y aquí estamos. Lección 3 para hoy. Gente común, cosas extraordinarias. Gente común, cosas extraordinarias. Y vamos a tomar un momentito para saludos, ya que somos un grupo somos un grupo pequeño. Esta mañana vamos a tomar un ratito para escuchar cómo les fue durante el fin de semana. Entonces, si puede compartir algo de su fin de semana, algo que está pasando en su vida, estaría yo muy agradecido para la oportunidad de poder conocerlos a ustedes un poco mejor. Vamos a comenzar con Dolores Sánchez. Adelante, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está? bien, gracias a Dios. Y como tuve un fin de semana, pues regular. ¿Por qué? Porque estoy pasando por unas pruebas de unas situaciones económicas, pero estoy agarrada de la mano de Dios y confiando en Él, en que Él me ayudará para resolución, me dará sabiduría y entendimiento. Pero aquí, seguimos conociendo más de Él. Una muy buena oración, pues son buenas oraciones que usted está presentando, que el Señor le conceda la sabiduría para manejar la situación y que todo se resuelve según su voluntad. Así es. Muchas gracias, Dolores. Y Santos, adelante, Santos, Gracias. de Lima, Perú. De nada, adelante, Santos de Lima. Sí, a ver, esta semana, el fin de semana, ¿cómo ha sido? Bueno, pues como estaba comentando, estaba de vacaciones, estaba todo tranquilo y pues bueno, gracias a Dios y con la bendición de Dios y fui a ver. No soy tanto de salir mucho, pero fui a hacer deporte pero sí, bueno, en estos momentos, a ver, todo tranquilo, gracias a Dios de verdad en mi caso, pero sí, lamentablemente, bueno, por la pandemia, de todas maneras, a veces hay preocupaciones, pero pues siempre, como dijo la hermana, de la mano de Dios para toda situación, porque toda solución es con su voluntad de Dios. Amén. Sí. Y Jesús no nos ha prometido una vida fácil, pero sí Exacto. nos ha prometido estar a nuestro lado mientras tengamos que pasar por los momentos difíciles. Muchas gracias, Santos. Y Marlene, muy buenos días también. Usted de Perú, ¿cierto? Sí, pastor, soy de Perú. Mi fin de semana, ¿cómo lo pasé? Como ya estaba pasando problemas, digamos no tan fuertes, ¿no? Pero he estado pasando problemas ya hace semanas atrás y entonces como que me quedé ahí sin avanzar ni retroceder lo que es en la, en el camino de Dios. Me quedé ahí, ¿no? Entonces como que habían días que a mí me daba como que, así como que vergüenza dirigirme a Dios, orar, pedirle algo, ¿no? Y como que así, como que algo me ataba, sentía que algo me ataba, no puede ser, decía, no puede ser, he cometido tantos errores estando yo en el camino de Dios, entonces, ¿cómo me dirijo a Él? ¿Cómo es que me muestro ante Él? Porque en realidad era y es la primera vez que yo siento así vergüenza mostrarme ante Dios o dirigirme a Él, ¿no? Es la primera vez desde que yo estoy en la vida cristiana. Entonces como que ya estaba
hasta la semana pasada estaba así, con miedo a dirigirme a él, al orar. Sí leía la palabra, claro, ¿no? Pero ya este fin de semana, algo así como que el sábado o domingo, creo, amanecí con una sensación en el corazón, o sea, fuerte, que algo me preocupaba, que me decía que algo no estaba bien. Yo en realidad pensaba que era por mi familia, ¿no? Pensaba que era por mi familia, tal vez lo están pasando mal, era una corazonada que yo sentía, pero nada. Me puse a llamar a todos, entonces todos estaban bien y resulta que yo seguía y seguía con el corazón así como que acelerado y sentía que algo me preocupa, pero a la vez era como que sentía, pues, es hora de que te levantes, hora que te levantes, te pongas las pilas y entonces empieces a orar. No sentía como que esa necesidad. Y entonces dije, pues no, ya basta, ya suficiente de estar huyendo tal vez de Dios o teniendo ese mismo miedo de no querer dirigirme por vergüenza a lo que haya cometido y todo, ¿no? Entonces dije, basta, Marlene, y me levanté, entonces ya me puse a orar, me puse a rodillas, he orado mucho, he pedido mucho al Señor que me ayude, ¿no? Porque la vida de cristianos obviamente no es fácil, no es nada fácil. Nada fácil porque ya desde que uno empieza a seguir a Dios, entonces se da cuenta de todos los errores, de todas las faltas que uno ha cometido en su otra vida. Pero ese mismo pecado que está en nosotros como que nos hace volver a veces a cometerlo y uno se siente mal, ¿no? Entonces, como que ya dije, empecé a orar bastante y dije, Señor, ayúdame que hoy sea un nuevo día para mí, un nuevo comienzo contigo en mi presencia, en mi corazón. Quiero que me ayudes, quiero que tomes el control de mi vida y a ir con todo, ¿no? Entonces, desde el sábado, empecé a sentirme como que después de haber orado, mi corazón se tranquilizó. Es como que ya, ¿no? Como que pasó la tormenta y se tranquilizó y entonces pude hacer mis cosas normal. Ya para el domingo también, entonces amanecí con más ganas de orar, con más ganas de leer la palabra de Dios, de alimentarme, ¿no? De sus escrituras. Tengo problemas, sí, como cualquier ser humano. Tenemos un problema grande acá en la familia, pero aún así yo sé que Él siempre va a estar conmigo, Él siempre está conmigo porque ya me lo ha demostrado, ¿no? Mi mamá falleció el año pasado con cáncer en noviembre y fue ahí donde yo pude sentir la presencia del Señor. Fue ahí yo donde me di cuenta que las cosas malas pasan por algo bueno que el Señor te va a dar, por alguna bendición que el Señor va a poner en tu vida al siguiente día, ¿no? Porque mi mamá falleció en medio de una tormenta eléctrica. Hubo lluvias, relámpagos, truenos y ella con cáncer, entonces en esa misma noche ella fallece, mi casa fue destruida en su totalidad. Y ahora yo digo, o sea, fue gracias a Dios, porque gracias a esa destrucción, a esa tormenta que hubo, al siguiente día, 6 de la mañana, cuando mi mamá fallece, empezaron a llegar todos los periodistas de todos los medios de comunicación y empezaron a transmitir todo, ¿no? En vida, que necesitábamos ayuda por el fallecimiento de mi mamá y todo. Y gracias al Señor que fue su obra, porque todo lugar, toda la ciudad. En ese entonces yo estaba en Jaén, está más lejitos de acá de Trujillo. Toda la ciudad se solidarizó con nosotros porque fue obra de Dios. Empezaron a llamar con víveres, claro, lo que son con sábanas, con utensilios, con dinero, todo. Gracias a eso, gracias a esa donación que fue gracias al Señor que obró en todo, gracias a eso pudimos sepultar a mi mamá porque nosotros no teníamos dinero, o sea, no, nada. Y yo ahí fue entonces la primera vez que yo pude sentir la presencia de Dios y pude sentir que está conmigo y que todo lo malo que pasa es porque Él tiene algo mucho mejor que te va a dar. Y desde entonces yo no tengo miedo por los problemas que puedan haber, porque yo sé que Él siempre te da su hora, a su tiempo y a su momento. Y eso fue mi fin de semana y un poquito que les conté, ¿no? Pero ya para ayer ya amanecí con más ganas de seguir orando, con más ganas de que se llegue martes y poder estar en esta clase que es bendición de Dios. Muchas gracias, Marlene. Gracias por compartir con nosotros y por la confianza que usted tiene en nosotros para contarnos un poco. Y
sí, Dios puede usar una cosa terrible para el bien de sus ovejas, de los creyentes, igual como usó la muerte de su propio hijo en la cruz para llevar a cabo la salvación de todo el mundo. Y mediante Cristo, a pesar de las cosas feas en nuestras vidas, siempre tenemos acceso a Dios mediante Cristo, nuestro mediador. Muchas gracias. Y Pedro, ¿cómo le fue este fin de semana? ¿Cómo está? Pedro Marco. Sí, Pastor, buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, yo soy del Perú y bueno, sí, a mí me ha ido bien, gracias a Dios. Bueno, al igual que le contó no la hermana, y entonces yo también no he pasado momentos difíciles con mi familia que tuvimos el COVID, pero ya gracias a Dios ya estamos ya recuperados y ahorita estamos todavía en la pandemia, ¿no? En nuestro país, que todavía están vacunando todavía, porque aún no se han abierto, ven cómo es, ¿no? Depende ya está ahí como los otros países que ya están, ¿no? Y aquí todavía aún sí sigue todavía, pero aún todavía seguimos, ¿no? En la confianza del Señor para que ya muy pronto pueda volver, ¿no? Como los otros países que ya están haciendo y todo eso. Muy bien, gracias Pedro Marco. Un gusto tenerlo aquí con nosotros y escucharlo. Y Ricardo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido este fin de semana? Profesor, Dios le bendiga. Sí, gracias a Dios, pues he tenido una semana muy bendecida, muy llena de misericordia y de gracia de nuestro bendito Señor. Pues me identifico con lo que dijo la hermana que pasó, que he visto el cuidado de Dios para mi vida. Aún en los detalles más pequeños, Dios me consiente con cosas que le he pedido o que están en mi corazón. Y Dios es un Dios real y Él cuida de los que le aman. Él es un Dios maravilloso, mi hermano. Y por eso estoy cada día maravillado de ese gran amor y misericordia. Amén. Muchas gracias, hermano Ricardo. Y Blanca, ¿cómo le ha ido este fin de semana? ¿Cómo está? Su micrófono, perdón. Tiene que activar su micrófono, por favor. ¿Ya se oye? Sí, ahora la escuchamos. Buenos días para todos, que Dios los bendiga. Pues gracias al Señor me ha ido bien, porque uno está, pues, mi Dios lo acompaña a cada momento. Así seamos pecadores, ¿no? Él es misericordioso y grande en su poder con nosotros. Y obra en la vida de nuestra familia y en la vida de nosotros. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Blanca. Y Gabriela Molina, muy buenos días. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gabriela Molina. Buenos días, pastor. Buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde es usted? De Guanajuato, México. Excelente. He tenido el privilegio de ir una vez a Guanajuato, México, una ciudad muy hermosa. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y Sofía Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha pasado? Que Dios le bendiga. Tuvimos un fin de semana bendecido con mi esposo, mi hijo. Podemos ver la bondad de Dios al cuidarnos, al proteger nuestra salud. En junio pasamos un proceso de enfermedad. No sé si era COVID o no era COVID porque no nos hicieron los exámenes. Y mi esposo es una persona que fue operado el corazón y logró sobrevivir y está bien. Ahí podemos ver la bondad de Dios.
Cuando confiamos en el Señor por su misericordia nos ha protegido. Y no canso de darle gracias y testificar de su bondad para con nosotros. Realmente, tal como dijo la hermana, a veces hay situaciones que uno puede encontrar malas, pero sin embargo Dios las convierte para bien, porque podemos ver la bondad y la fidelidad de Dios al cuidarnos, al sostenernos y aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y eso es lo importante, y darle gracias por estos cursos, porque a través de los testimonios uno se va edificando también. Eso es, mi estimado pastor. Gracias. Muchas gracias a usted, Sofía, y gracias a todos por tomar un poco de tiempo para hablarnos sobre su fin de semana, sobre su vida. Me llama la atención que todos nosotros estamos como en un equipo. Somos el cuerpo de Cristo y estamos pasando por esta vida con la ayuda de Dios rumbo a nuestro hogar celestial. Y pues ojalá que esta oportunidad de reconocer que todos nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero todos nosotros tenemos al Señor a nuestro lado. Ojalá que fuera de ánimo. Vamos a comenzar nuestra clase ahora y vamos a usar la invocación para comenzar. La invocación es algo que cristianos, que creyentes han usado por los siglos para pedir la presencia de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, el tema para hoy. Gente común, pensando en personas comunes y corrientes y cosas extraordinarias. En el video vieron cómo Jesús eligió a hombres comunes para hacer cosas extraordinarias. Continuamos ese mismo tema aquí en nuestra clase en vivo para hoy, en la lección 3. Aunque es difícil saber el año exacto, es probable que Jesús muriera y resucitara de entre los muertos alrededor del año 30. Y si ustedes van a tomar el curso La Biblia, en el principio van a hablar más sobre estas fechas, cuándo nació Jesús, cuándo murió Jesús, qué estaba pasando en el mundo en ese entonces. Pero es muy probable que Jesús, de hecho, nació 3 años antes de Cristo, lo que no tiene sentido para nosotros, pero pensamos en, ok, ahora estamos viviendo 2021 años después de Cristo, pensando en el año 0, es muy probable, tomando en cuenta lo que dice la Biblia y unos eventos seculares que tenemos en registros, que Jesús nació 3 años antes del año 0 y por lo tanto, ya que Jesús tenía 33 años, que Él murió y resucitó alrededor del año 30. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, instruyó a sus seguidores a ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas para toda la creación. Poco después de esta gran comisión en que Él instruyó a sus discípulos, a sus seguidores a ir y predicar y bautizar, poco después, al comienzo del libro de Hechos, vemos que los seguidores de Jesús inicialmente sumaban unos 120 en total. De Hechos capítulo 1, versículo 15, dice que habían 120 seguidores. Entonces tenemos los discípulos, habían 11 en este momento, porque Judas Iscariote se suicidó. Entonces habían 11, los discípulos encontraron a alguien para reemplazar a Judas Iscariote, entonces habían 12 de nuevo, los 12 discípulos y 120 seguidores en total. Y sus líderes eran
de acuerdo con el mismo libro de Hechos, hombres comunes y sin educación. Pero eran hombres comunes y sin educación que tenían la promesa de Dios de apoyarlos. Entonces vamos a ver unos versículos. Un voluntario para leer, por favor, Marcos 16, versículo 15. Sí, adelante, Blanca, gracias. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Muy bien, entonces aquí tenemos la gran comisión. Y Blanca, ¿puede leer, por favor, Hechos, capítulo 1, versículo 15? Uno de estos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120. Muy bien, entonces aquí vemos que habían los discípulos más 120 sigadores de Cristo. Y Blanca nos puede ayudar con el último versículo, por favor, de Hechos 4, versículo 13. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Muchas gracias. Entonces, pensando en Pedro, un pescador, él no tenía la cantidad, el nivel de educación que unos otros líderes religiosos tenían. Él era del pueblo de Galilea, pues Galilea no tenía la mejor reputación entre todas las regiones de la Tierra Santa. Aunque él era de Galilea, era pescador, no tenía mucha educación, él compartió las buenas nuevas de Jesús y las personas se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús, pensando en Pedro y Juan. También los discípulos enfrentaron una tremenda persecución. Esto lo vemos en todo el libro de Hechos y las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento. Los relatos históricos indican que, entonces pensando en unos relatos históricos que han sido preservados y que tenemos hoy en día, estos documentos indican que de los 12 discípulos, que 11 fueron ejecutados por ser seguidores de Cristo. Entonces, asesinados por su fe y por ser un discípulo de Cristo. Sin embargo, a pesar de esta persecución, la palabra creció y se agregaron más y más a su número. De hecho, si alguna vez usted va a leer todo el libro de Hechos, si va a comenzar en el primer capítulo y leer todo el libro de Hechos, esta es una frase que se repite muchas veces en el libro, que muchos creyeron en el Señor, o que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. De hecho, hay como, pues tengo una nota aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces en el libro de Hechos habla del crecimiento numérico de la iglesia cristiana. Y pues el Señor merece todo el crédito. De hecho, muchas veces Lucas, el autor de Hechos, describe el crecimiento como el Señor añadía a la iglesia o el Espíritu llevó a este número de personas a la iglesia. Pensando también en esta persecución, incluso, y esta persecución que los discípulos enfrentaron, y también pensando en este crecimiento de la iglesia, incluso los incrédulos reconocieron y no pudieron dudar el crecimiento extraordinario de la iglesia cristiana. Aproximadamente 80 años después de la resurrección de Jesús. Sí, Santos, dígame.
Sí, justamente eso me hace recordar cuando Pablo fue a Atenas y les habló de, creo que los griegos tenían un dios desconocido que adoraban. Y Pablo les habló de eso de ahí. Sí, Ya me acordé de eso. sí, exactamente. Entonces, algunos de los incrédulos reconocieron el crecimiento y a veces también habían exactamente prácticas entre Pablo y otros incrédulos y algunos reconocieron que debe haber un Dios. No sé tanto, no sé quién es, pero debe O sea, ser los un griegos Dios. anteriormente de sus 12 dioses adoraban a un dios desconocido, algo así leí, y lo cual justamente Pablo les habló que ese dios desconocido les estaba predicando. Sí, exactamente. Y esto es algo, es una táctica que ustedes pueden usar también mientras están compartiendo las buenas nuevas. Puede ser que usted tiene un amigo que piensa, debe haber un Dios. Y usted puede decir, sí, y yo te puedo contar acerca de este Dios, porque Dios se revela a sí mismo en las Escrituras. Sí, un muy buen punto, Santos. Gracias. Y vamos a pensar en un hombre específico que también, porque sí, Pablo tenía interacciones con grupos de personas quienes adoraban a dioses desconocidos, a un Dios desconocido, y Pablo pudo decirle a la multitud, y yo los voy a contar sobre este Dios, pero vamos a pensar en un gobernador romano llamado Pilinio, y él era un joven, un gobernador muy joven, y él escribió al emperador romano, quien se llama Trajano, sobre un problema que él tenía con los cristianos. Entonces había un gobernador joven y en su región había un problema, entonces él escribió al emperador como el jefe de todo, y tenemos hoy en día en un registro secular esta citación. Entonces, él escribió hablando sobre los cristianos. Santos, ¿puede ayudarnos a leer esta citación, por favor? Sí, bien, en el año 110, en el año 110, Plinio joven, el asunto me pareció que merecía consultarlo, especialmente debido al número involucrado. Para muchas personas de todas las edades, todos los rangos y también de ambos sexos están y estarán en peligro. El contagio de esa superstición se ha extendido no solo a las ciudades, sino también a los pueblos y granjas, pero parece posible identificarlo y curarlo. Ok, muchas gracias, Santos. Entonces tenemos la perspectiva de un incrédulo sobre el crecimiento de la iglesia, como, es un contagio. Muy interesante que dice que es para hombres y mujeres, ambos sexos, para ancianos y jóvenes y niños, personas de todas las edades, de todos rangos. Nos demuestra que el cristianismo, la fe verdadera, era y es para todos. Sí, Santos, otro comentario. No, sí, justamente inclusive estos filósofos paganos, creo que poco a poco, más bien sus ideas, ideas de análisis creo que fueron adoptadas por los cristianos, ¿no? ¿O no? Sus ideas o sea, sus formas de analizar las escrituras, todo eso. ¿Es verdad? Lamentablemente a veces, sí, lamentablemente en algunas áreas sí, la iglesia, o pues no la iglesia verdadera, pero unos sí adoptaron algunas de sus O sea, por prácticas ejemplo, la para palabra interpretar. logos, creo que la palabra logos de los filósofos antiguos, creo que también Juan lo utiliza, ¿no? Logos en Sí, griego. sí. Claro. Sí, entonces, y pues es un problema hoy en día también que algunas personas lean las escrituras con una perspectiva muy crítica en lugar de ver las escrituras como la palabra inspirada de Dios. Era un problema entonces y un problema hoy en día. Pero pensando en la citación de este gobernador joven, como pueden ver en la carta, este gobernador ciertamente no fue un discípulo de Jesús, no fue creyente. De hecho, la misma carta
en la citación que acabamos de leer viene de una carta, y la misma carta revela que él había matado a muchos seguidores de Jesús. Sin embargo, a pesar de este odio hacia Jesús y sus seguidores, este hombre, este gobernador, tuvo que reconocer que había un gran número involucrado y que se estaba extendiendo. Los discípulos vivían como discípulos y hacían discípulos de otros. Entonces podríamos imaginar como una cadena de discípulos, que habían los 12 y los 120 y rápidamente la iglesia creció y creció aún más. Vamos, y pues al final, en la última parte de la citación que Santos leyó, dice que el gobernador pensó que era posible identificarlo y curar el cristianismo. Y ciertamente no lo fue, pues nosotros estamos aquí porque la iglesia no fue extinguida. Entonces nosotros estamos aquí debido a esta cadena de discípulos. Y pues los discípulos de Jesús tenían la promesa de Jesús y el poder de Jesús con ellos. Y en el año 313, entonces más o menos 200 más adelante en la historia del mundo, el cristianismo sería la religión principal en todo el imperio romano, en todo el imperio que una vez había luchado tanto por destruirlo. Entonces, muy interesante pensar en la historia del mundo, la historia de la iglesia, que en el principio los gobernadores querían matar a los cristianos y quitar el cristianismo de la tierra, y en 200 años es la religión principal de todo el imperio. Entonces, comentarios, dudas, preguntas, ¿cómo estamos? Ok, vamos a hablar hoy en día con esta historia en mente. Vamos a hablar ahora sobre los obstáculos que impidan que las personas compartan el mensaje de Jesús hoy en día. Los discípulos se enfrentaron al riesgo de ser asesinados. Debe haber sido muchos peligros. Nosotros también podemos enfrentar obstáculos y vamos a tratar de notar algunos ahora. ¿Qué les parece? Y esta era la tarea para hoy. Pensar en unos 5 obstáculos que impidan que las personas compartan el mensaje de Jesús. ¿Qué les parece? Sí, Dolores, adelante. Gracias, pastor. Bueno, yo mis 5 obstáculos que puse fue el miedo. Miedo. El que dirán, el no estar preparado, la timidez y lo tartamudo. Cuando hice esta lista me acordé mucho de Moisés, cuando Dios le habló, y lo vemos en Éxodo 4:10, donde le dice Moisés, ¿me permiten leérselo? Sí, por favor. Estamos en Éxodo 4:10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Muchas gracias. Entonces, sí. Pues entonces, es parte de a veces de los obstáculos que nos impiden. Yo en lo personal me identifico mucho con Moisés. Me da mucho miedo el hablar en grupos, en frente de personas, pero como le he puesto en oración, si
lo hiciste con Moisés, yo sé que también lo harás conmigo y tú harás tu obra. Muy bien, exacto. Y gracias por usar Moisés como un ejemplo, que él tenía excusas, no soy muy bien para hablar, él tenía miedo, preocupaciones, y el Señor todavía usó a Moisés, igual como, y nosotros podemos relacionarnos mucho a Moisés y el Señor nos usa. Muchas gracias. Entonces, ¿me puede recordar? Tenemos miedo. ¿Y qué más nos dijo? El miedo, el qué dirán, el no estar preparado y la timidez. Muy bien. Y el ser tartamudo, como lo era Moisés. Ok, sí. Ok, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más obstáculos tenemos? El Espíritu Santo obra a través de la palabra, ¿no? Exactamente, entonces y usted nos está llevando a la solución. Sí, ahora estamos identificando los problemas, los obstáculos, pero sí, la solución es que el Espíritu Santo nos va a capacitar para hablar muy bien. El miedo, no estar preparado, como, ¿qué voy a decir? ¿Qué pasa si digo algo equivocado? ¿Qué voy a hacer si alguien me hace una pregunta y yo no sé cómo responder? Podemos tener estas ideas en nuestras mentes. La timidez. Que debemos Pues, defendernos con mansedumbre y respeto. ¿Perdón? Que debemos defendernos, o sea, cuando estemos predicando, nos debemos defender con mansedumbre y respeto. Ok, sí, mansedumbre y con respeto, sí. Y esto, pues, me hace pensar en como vergüenza, como, pero todos mis amigos no son creyentes y van a pensar que yo soy tonto o que el cristianismo es para los débiles. Sí, Marlene, adelante. A veces los cristianos no comparten el evangelio por vergüenza también, les da vergüenza. Muy bien, por vergüenza. Y pues yo puedo pensar en cómo es una tentación real para nosotros, porque es muy triste que hay iglesias, pues pensando en yo y una tentación que yo puedo enfrentar. Todos nosotros hemos escuchado historias muy feas sobre los pastores, como, los pastores solamente están buscando el diezmo, o los pastores pueden ser como mujer griegos y hay que tener cuidado con las mujeres, porque los pastores pueden abusar a los niños, o los pastores tienen una vida de lujo, pensando en los pastores quienes tienen sus aviones y sus carros de lujo, y entonces a veces yo puedo, cuando alguien me pregunta, ¿y a qué se dedica? ¿Qué hace usted? Yo soy pastor. Y a veces puedo tener un poco de miedo de la reacción de las otras personas, como, ¿quién es este tipo? ¿Quién es pastor? Porque lamentablemente hay estas cosas tristes que son realidades a nuestro alrededor, y por eso yo también puedo enfrentar esta tentación de la vergüenza. Y necesito recordar, ¿no? El evangelio es el poder para la salvación de todos. Mejor no tener pena, y sí, mi profesión es compartir la palabra de Dios. Entonces, pero sí, muy bien. El diablo tiene muchas tácticas para prevenir que la palabra sea compartida. Algunos otros obstáculos que tenemos: vergüenza, sentirse mudo, la timidez. A veces es fácil ser un poco flojo, como, más tarde lo voy a hacer. Flojería, tal vez.
Profe, la falta de compasión también. Muy bien, gracias. La falta de compasión. Así es, porque hay, hay que ponerse como dicen, ¿verdad? Aquí en el concepto nicaragüense dicen que hay que ponerse en el zapato de la persona. O sea, a mí las personas se movieron de su casa y me hablaron del evangelio, compartieron conmigo el evangelio y por eso yo conocí a Jesús. Entonces ahora yo tengo una deuda con aquellas personas que no conocen a Jesús y tengo que ir a ellas a compartirle el evangelio para que esas personas sean salvas. Muchas gracias. ¿Y quién siempre tuvo compasión para las multitudes, para las personas? Jesús. Amén. Jesús, muy bien. Sí. Profe, la comodidad nos lleva a no compartir el evangelio. Estamos muy cómodos en nuestras casas, estamos frente a un televisor, estamos muy cómodos en el sofá y no tenemos compasión por la gente, por las personas que se van rumbo a un lugar, ¿verdad? Un lugar de condenación. Ok, muy bien. Puede ser más fácil estar en la sofá mirando la televisión. Sí, es una tentación real. Sí, y Dolores, adelante. Gracias, pastor. Bueno, aquí escuchando, se me vino a la mente Jonás, que también como Dios le habló, y él en lugar de hacerle caso, pues tuvo miedo. O sea, yo pienso, tuvo miedo, ¿y qué fue lo que hizo? Huyó. Y sin embargo, Dios le volvió a hablar cuando estaba en el barco, y total que lo avientan, se cae al mar, lo avientan al mar, y lo traga un pez, y dentro del pez, pues ya ahora, ¿no? Que está dispuesto a obedecerle, y lo que él mande, y lo manda al pueblo de Nínive para que se arrepientan. Ahí también nos vemos nosotros que ese es un obstáculo, o sea, a lo mejor por miedo, no sé en qué situación qué pensaba en esos momentos Jonás, como para no obedecer, y ese es uno de los obstáculos, el no ser obediente, porque a veces sentimos el llamado de Dios y pues no obedecemos. Muy bien. Sí, de hecho, yo iba a comenzar la clase hablando sobre Jonás, porque él era mensajero, profeta, y Dios lo mandó a un grupo de personas y él no quiso ir. ¿Por qué? Por miedo y también por un poco de prejuicio contra esas personas, como, es una ciudad llena de personas muy malas y ellos no van a arrepentirse, no vale la pena. A mí no me cae muy bien esta ciudad y vemos la gran cantidad de amor en decir, no, Jonás, tú tienes que ir porque yo quiero llamar al arrepentimiento a estas personas. Yo quiero que esas personas sean perdonados y llevados al cielo. Perdón. Ay, pero mi niña, perdón, buscando algo. Entonces, sí, no ser obedientes también, que tenemos el mandato de ir y predicar y a veces no obedecemos este mandamiento. ¿Alguna situación más? Me gustan mucho las situaciones que ustedes han mencionado. Vergüenza. Pastor, perdón, es que... dígame, sí. A veces es difícil porque la misma familia de uno, de entradita le dicen yo soy católico, que yo no sé qué, y me sigo por experiencia propia, porque a mí mi hijo se demoró en que yo como que escuchara por medio de él que debía entrar a ser cristiana. Mamá, él me decía todos los días, mamá, que esto y el otro, que esto y aquello. Yo soy católica y así es mi familia, pastor. Gracias por mencionar esto. Sí, me hace pensar en también como
conectado más o menos a la vergüenza como, toda mi familia es católica o toda mi familia es de otra religión. Puede haber división en mi familia si voy a compartir la palabra. Sí. ¿Algunas aportaciones más? Sí, Marlene y después Gabriela. Marlene. Sí, pastor. En mi caso, lo que yo he sentido, o sea, los obstáculos que yo he sentido, que yo he tenido para compartir la palabra, pues al principio es, claro, vergüenza, ¿no? Vergüenza, y miedo a las burlas, a lo que se rían, porque en una ocasión me acuerdo que había deporte, ¿no? Y por el lugar donde yo vivía había deporte, estaban jugando voleibol y habían habían dos jóvenes que se habían hecho un poco amigos míos. Entonces, terminó el deporte y ellos se fueron a comprar, pues, ¿no? Sus cervezas para que tomen y todos se sentaron ahí delante de niños y todo a tomar y entonces a mí uno de ellos pues me dijo, Marlene, ven por la amistad de hace mucho tiempo, mira, ven, te invito a un vaso para que tomes. Y yo le dije, no, yo no bebo, le digo, soy cristiana, no puedo estar tomando y ustedes deberían hacer igual, le digo, ¿por qué mejor no dejan eso y yo les comparto la palabra, les hablo de Dios? Le digo, ¿por qué no cambian sus vidas, muchachos? Como que empezaba a decirles así, ¿no? A tener intención de compartirles la palabra, pero me dijeron para Año Nuevo y se rieron. Ay, no, ahora, claro, pues anda, mire la hermanita, anda con la Biblia debajo del brazo. Ya para Año Nuevo me dijeron, te prometo que para Año Nuevo ya va a ser la última vez que tome, entonces me vuelvo religioso. Me dijeron, ¿no? Entonces como que yo quise contestarles más, pero mejor dije, Marlene, callada, silencio, ya cuando estés mejor preparada, entonces vuelves. Es un poco miedo a eso, ¿no? Pero después como que ya fui empezando a perder el miedo, y dije, bueno, pues porque yo voy a sentir vergüenza de ser cristiana, de ser seguidora de Cristo, yo soy lo que soy y listo, ¿no? Pero ya después, más adelante era como que, no sé qué realmente era lo que me detenía, porque no puedo explicar, me iba con la intención de hacerlo, sí, de hacerlo. Bueno, hoy día me voy a ver a tal persona, lo voy a compartir de la palabra y listo. Era como que con ganas, pero al mismo tiempo cuando llegaba me retenía, era algo como que dentro de mí que me detenía y me hacía no compartir la palabra. O sea, es difícil de explicar, pero en ocasiones se siente tantas ganas, uno dice, bueno, lo voy a hacer, en ese momento lo hago, listo, y es como que a veces quieres empezar y no lo haces, pero en otras ocasiones empiezas a querer compartir la palabra y como que te van cambiando de tema y como que queda ahí. En especial he sentido todo, ¿no? Lo que han puesto y también mis obstáculos he puesto algunos de los que están en pantalla, pero este último que le digo es algo difícil de explicar, como que quiere uno compartirse con todas las ganas, con toda la motivación, y Dios mío, es más, dirígeme, ilumíname, protégeme, ayúdame con ganas, pero al mismo tiempo como que algo dentro de uno mismo te detiene y como que te amarra la lengua y no se puede hacer. Muchas gracias por compartir. Y sí, gracias a Dios, por la mayoría de nosotros, no estamos en el riesgo de perder la vida por compartir sobre Jesús. En algunas partes del mundo, en algunas partes de África y el Medio Oriente, es un riesgo real perder la vida física por hablar de Jesús. Pero nosotros aquí podemos perder la vida social como por el medio de las bromas y ser juzgados y criticados y por eso es una lucha real que nosotros siempre vamos a tener que enfrentar, que voy a compartir mi fe, sí, debo hacerlo a pesar de las consecuencias. Y pues tenemos tiempo. Gabriela iba a mencionar algo y después tenemos que seguir adelante. Gabriela. Sí, pastor, puede ser también temor al rechazo de las personas que se nieguen a escuchar el mensaje de Jesús, y también puede ser no estar lo suficientemente preparados, como no estudiar adecuadamente la palabra y no estar suficientemente empapados del tema para poder compartirlo. Muchas gracias. Falta de preparación,
no soy capaz, o qué va a pasar si me rechacen, qué va si van a rechazar, qué pasa si van a rechazar el mensaje. Muy bien. Entonces, hemos identificado algunos obstáculos reales. Ahora vamos a ver juntos, y esta es la última parte de nuestra clase para hoy. Vamos a ver unos versículos bíblicos en que vamos a tratar de encontrar ánimo y consuelo y fuerza para tratar de, con la ayuda de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, superar estos obstáculos. Entonces, vamos a tomar, pues voy a compartir aquí en un momentito mi pantalla y también pueden estar buscando unos versículos y vamos, Romanos 8. Estoy poniendo aquí unos versículos en un sitio web que se llama Bible Gateway. Y pues voy a compartir en el chat este sitio web que ustedes pueden usar para buscar versículos bíblicos. Y debe haber una versión en español. Entonces aquí vamos a ver este sitio web. Ok. Y los primeros versículos que vamos a ver son de Mateo, de Romanos y de Juan. Ok. Aquí tenemos los versículos. Y Dolores, ¿nos puede ayudar con estos versículos, por favor? Comenzando con Mateo 28, 20. No lo veo. No tiene en la pantalla, perdón. Lo siento. Voy a tratar aquí. ¿Ahora puede? O tal vez es muy chiquito. No aparece. No, perdón. Ok. Entonces. Bueno, ¿lo leo de mi Biblia? Sí, de su Biblia está muy bien. Sí. ¿Mateo qué? Mateo 28, 20, por favor. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Entonces, Dolores, pensando en uno de los obstáculos que hemos identificado, ¿qué promesa tenemos aquí para ayudarnos en Mateo 28, 20? Pues que guardemos todas las cosas que nos han enseñado Dios, que estemos siempre orando con Él, que confiemos en Él, estemos siempre en sus manos. Por ejemplo, como platicábamos al principio de todos los problemas que tenemos, obstáculos y demás que hemos tenido todos los hermanos, y es estar confiando en Dios, confiar en Él y estar siempre de su mano. Ok, muy bien. Y que Él va a estar con nosotros, ¿cierto? Que nos Él promete que a pesar de las circunstancias, nos promete que siempre va a estar con nosotros, y lo vemos. A pesar de las circunstancias, vemos cómo de la mano de Dios te da esa paz, esa tranquilidad. O sea, yo sí el fin de semana estaba muy angustiada, pero ya orando y confiando en Él, te da esa paz, esa tranquilidad de que todo va a estar bien. Excelente, muchas gracias. Y especialmente pensando en su presencia, que todos los días, hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros. No estamos solitos aquí. Él está a nuestro lado. Gracias. Y Romanos 8, 28, lo voy a leer ahora. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman,
es decir, los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Cómo puede este versículo ayudarnos con los objetos? Romanos 8, 28. Pues recordando que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Entonces, incluso el rechazo. Pero ¿qué pasa si alguien va a rechazar el mensaje? Dios puede usar esta situación para el bienestar de su reino. ¿Qué pasa si mi familia va a burlar de mí? Dios puede usar esta cosa para mi bien. Ok, vamos a escuchar ahora Romanos 8, 38 a 39. Romanos 8, 38 a 39, que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo puede esta promesa ayudarnos a superar los obstáculos? Romanos 8, 38 a 39. Dice aquí la promesa, pues tal vez una mejor pregunta sería, y ahora una pregunta, ¿ahora pueden ver el texto bíblico o todavía no? ¿No? ¿Pueden ver? ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, ok. Entonces, pensando, ¿cuál es la promesa que tenemos aquí en estos versículos? Que ninguna otra cosa creada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Entonces, la promesa aquí es que no hay nada, no hay ninguna cosa que puede separarnos del amor de Dios. Entonces, ya sea una situación vergonzosa, ya sea problemas y división en la familia, en nuestros círculos sociales, puede haber problemas allá mientras estamos llevando a cabo nuestro rol como discípulo, pero ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Ok, y vamos a escuchar algunos más y voy a compartir el resto para que sea como una tarea para ustedes, para buscar estos versículos bíblicos. Tenemos en Juan 16, 33. Juan 16, versículo 33 dice, y es Jesús hablando aquí, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo puede Juan 16:33 ayudarnos en nuestro rol como un discípulo? Pues teniendo fe en Él y Él nos da esa paz sobrenatural, no teniendo miedo. Muy bien, es una paz sobrenatural. Entonces, sí, a veces hay un poco de paz en el mundo. Puede haber paz en un país por un momento y luego algo interrumpe esta paz. Pero la paz que tenemos de Cristo es una paz como ninguna otra.
Nunca va a ser interrumpida. Nadie puede quitarnos esta paz. Es una paz permanente que es completamente diferente que un momento de paz en este mundo. Sí, adelante, Dolores. Sí, es una paz sobrenatural que a pesar de, como lo comentaba anteriormente, a pesar de las tormentas, de las dificultades, a veces te dicen, pero ¿cómo puedes estar tranquilo pasando la situación que estás viviendo? Porque solamente Dios me da esa paz, esa tranquilidad, esa paz sobrenatural, como dice, que en medio de la tormenta Él estará con nosotros. Exactamente. Y la paz que viene al saber que todos nuestros pecados son lavados en la sangre de Cristo, que tenemos la certeza de la vida eterna. Puede haber 1,000,000 de problemas a nuestro alrededor, pero la cosa más importante, nuestra eternidad es segura y por eso podemos tener la paz. Muy bien. Y Sofía, ¿iba a aportar algo? Adelante, Sofía. También con respecto a que el Señor, al advertirnos a través de su palabra, nos da el consuelo cuando Él dice que Él estará con nosotros y nos da la paz, nos da la fortaleza y nos ayuda a sobrellevar las dificultades de la vida, pero la confianza y la esperanza de que con la ayuda del Señor venceremos. Eso es, pastor. Muy bien, muchas gracias. Y el Salmo 91, versículo 11. El Salmo 91, versículo 11 dice, el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. ¿Qué consuelo tenemos aquí pensando en los obstáculos a nuestro alrededor? Que el Señor mandará sus ángeles a que nos cuiden. Gracias, Blanca. Sí, entonces sus ángeles para que nos cuiden. Podríamos hablar mucho más sobre los ángeles y de hecho es parte del curso, también el mismo curso, la Biblia en el principio. Hay un poco de contenido en este curso sobre los ángeles, pero es una promesa real. No es algo bonito que podemos leer en la Biblia, es una promesa real que Dios va a enviar, va a mandar sus ángeles para nuestra protección mientras estamos sirviendo como discípulos. Ok, y vamos a ir adelante a unos versículos más, pero voy a compartir todos estos versículos en el grupo de WhatsApp como una tarea y les pido por favor que a su gusto, a su tiempo, que lean estos versículos porque cada uno contiene una promesa para ayudarnos a enfrentar los obstáculos ante nosotros. Ok, y aquí tenemos Isaías, Isaías capítulo 55, pensando en el rol que tenemos para compartir la palabra, dice aquí, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para que el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para que lo cual envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes y todos los árboles de campo aplaudirán. La promesa que tenemos aquí es que la palabra no va a volver vacía. Es posible que nosotros no vayamos a ver el fruto, pero Dios promete que Él va a llevar a cabo su propósito. Entonces, nosotros solamente tenemos que compartir la semilla y el Espíritu Santo va a hacer el resto, va a hacer el trabajo y Dios va a producir el fruto. Sí, Marlene y después Sofía, adelante. Sí, adelante Marlene, a su micrófono, por favor. Ya, disculpe, hermano, ¿cuál era la pregunta?
No, perdón, yo vi su mano levantada, perdón, no hay problema. Simplemente estaba haciendo un comentario de cómo... Ya. Sí, no hay problema. Yo ¿Y creo, Sofía, pero iba a aportar algo o no? O tal vez es de antes, la mano. Profe, Sí, Marlene. Marlene Matamoros. Marlene Matamoros, perdón, Mendoza. Matamoros Mendoza. yo considero que hay un versículo muy poderoso, me gusta mucho, y está en Hechos 1:8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos recibido, Dios nos ha dado el poder, tenemos al Espíritu Santo para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Dios nos ha capacitado. Muy bien, muchas gracias. Y los discípulos probablemente estaban pensando en Jerusalén. Pues Jesús, ¿tú quieres que nosotros vayamos a Jerusalén? Fuiste crucificado allá y ahora debemos ir allá y a Samaria. No nos cae muy bien la gente de Samaria y hacen los confines de la tierra. Pues Pedro, un pescador de Galilea, no debe haber viajado tanto y ahora él va a ir a los confines de la tierra, pero lo hicieron capacitados por el Espíritu Santo, como Marlene nos dijo. Con la ayuda del Espíritu Santo, pues ellos sí fueron y predicaron las buenas nuevas. Y el último versículo para hoy, antes de cerrar: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Para mí es un versículo muy, muy importante, porque pensando en todos los obstáculos que podemos enfrentar, la timidez, la falta de preparación, el peligro, según desde mi perspectiva humana, una tentación real es la vergüenza. ¿Qué va a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Y qué va a pensar mis vecinos? Y es tan importante recordar que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de la salvación de todo aquel que cree. Que no debo tener pena, no debo tener vergüenza, porque este mensaje que tengo, este mensaje que voy a compartir, que Jesús vivió y murió para que tengamos la vida eterna, este mensaje es el poder para la salvación. Entonces, el Espíritu Santo va a trabajar mediante este mensaje para crear y fortalecer la fe. Ok, muy, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por su participación hoy día. Un pensamiento para cerrar, un dicho muy común que aprendí mientras estoy viviendo en América Latina: camarón que se duerme. Se la lleva la corriente. Muy bien, sí, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y el significado, pues, ¿qué es el significado de este dicho? Alguien usando sus propias palabras, ¿qué es el significado? Pues que a veces Que no debemos estar dormidos. Sí, Sofía, adelante, Sofía, perdón. Marlene Matamoros, por favor, adelante. ¿Qué significa este dicho? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Qué quiere decir esta frase? Que no debemos de estar durmiendo, o sea, que no seamos perezosos, porque si somos perezosos y estamos dormidos, y ahí va a venir la corriente y nos va a llevar, sí, nos va a arrastrar. Sí. Yo, profesor, yo, pastor. Gracias, Marlene. Y sí, Dolores, adelante. Bueno, para mí
el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Para mí se viene a la mente de que si no nos preparamos, si no aprovechamos las oportunidades, pues ahí nos quedamos. Nos lleva a veces las circunstancias por no prepararnos y no aprovechar esas oportunidades. De acuerdo. Incluso como discípulos de Jesús es fácil quedarse dormido en el trabajo o simplemente dejarse llevar por la vida que se funde con la corriente de este mundo. Jesús nos llama a la gente común a hacer algo extraordinario, a ser sus mensajeros. A ser sus discípulos. Sí, ser sus discípulos, ser sus mensajeros. Y nosotros podemos participar en la salvación de las almas. Jesús hizo todo en la cruz. Él vivió la vida perfecta. Él murió. Él de verdad es la fuente completa de la salvación eterna. Pero nosotros tenemos el privilegio de compartir la palabra y el Espíritu Santo va a usar la palabra para crear y fortalecer la fe. Entonces tenemos esta gran oportunidad antes nosotros participar en esta gran comisión. El claro llamado del Evangelio nos despierta pensando en este dicho y somos fortalecidos por las promesas de Jesús. Entonces, en lugar de ser camarones que van con la corriente del mundo, somos embajadores del amor de Jesús al mundo. Y ahora en las siguientes lecciones vamos a estudiar 5 hábitos de un discípulo. Entonces, pensando en lugar de ir con la corriente, ¿cuáles son 5 cosas que podemos hacer para ser un discípulo de Jesús y con discípulos fortalecidos con las promesas de Dios? Un anuncio importante: no va a haber clase este jueves. Me tocó un compromiso inesperado y tenemos que ajustar un poco el horario. Entonces no va a haber clase este jueves, pero sí va a haber clase el martes. Muchas gracias por entender. Y es que íbamos a terminar el curso en un martes. Ahora vamos a añadir otro jueves en la última parte del horario para recuperar la clase de este jueves. Entonces no vamos a encontrarnos virtualmente este jueves. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar con la bendición, pues abrimos hoy con la invocación y vamos a cerrar con la bendición que tenemos desde el Antiguo Testamento. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro a ti y te conceda la paz. Muchas bendiciones a todos. Lo siento por haber pasado por la hora. Voy a compartir unos versículos bíblicos más en el grupo de WhatsApp que nos hablan más de las promesas que tenemos, promesas de la ayuda de Dios y de la capacitación que tenemos en Dios. Y saludos a todos. Pastor, nada más me confirma 5 hábitos de qué. Sí, los 5 hábitos son, pues son ojos abiertos, la idea de tener ojos abiertos, buscando oportunidades, hablar con la gente, orar con y por otros, orar con otros y orar por otros, hacer el bien y escuchar a Jesús. Y estos son los 5 hábitos. Y vamos a usar una lección para cada uno de los hábitos. Y hablar en profundidad sobre cada uno. Pero también, no sé si nos puede pasar por el grupo de WhatsApp los 5 sí, hábitos. por supuesto. Sí, buena idea para decir esto es que nos espera. Los 5 hábitos y vamos a hablar sobre cada uno. Sí, puedo hacerlo en el grupo de WhatsApp. Sí. Ok. Gracias, pastor.
A usted, Bendiciones. muchas gracias a todos, que todos tengan un excelente día en Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Gracias, chao. Que todos tengan un muy buen día. Hasta pronto.